24 de enero del 2024, soy Juan José, en esta nueva transmisión en la que confirmamos este paso entre eras y esta transformación global de sistemas operativos de nuestra realidad global y universal. Hay que entender que el problema de la inconsciencia es que se hace daño y no se da cuenta de que se está haciendo daño. Es lo que se ha intentado evitar a lo largo de la historia con las intervenciones divinas para evitar que la humanidad se hiciera daño, cosa que no ha sido completamente satisfactoria. La humanidad ha acabado haciéndose daño y el ego ha crecido de forma que ha interferido su propia visión, su autorreflexión de la realidad global, rechazando sistemáticamente y de forma radical su propia existencia universal divina. Encontramos entonces que esta inconsciencia del ego inmaduro lo que ha creado ha sido una realidad basada en el crecimiento, la acumulación de dinero en las industrias, la superproducción industrial, los negocios, el incremento de precios, las corporaciones y los mercados que saturan al consumidor de productos por esa superproducción que indicaba. Es el reflejo en las calles y es el reflejo en toda la realidad global de este planeta, que fue lo que intentó advertir Jesús hace 2000 años a una humanidad que no estaba preparada para manejar la intensidad y el peso del dinero. El dinero se convirtió en Satán, en el anticristo, en el demonio, y es lo que posee las mentes en este planeta. Eso ha ocasionado que la humanidad se haya salido del tren evolutivo universal y algunas mentes hayan querido adelantar ese tren saliendo y caminando por encima, lo cual ha hecho que algunas personas se electrocutaran con la catenaria y han querido salir corriendo por la parte delantera mientras que el tren se estaba moviendo, lo que ha ocasionado que al caer en la vía el tren les pase por encima nuevamente. En ese momento se quejan y critican al tren universal evolutivo, la conciencia cuántica divina, de hacerles daño. El tren universal es esa conciencia cuántica divina en la que todas las civilizaciones avanzadas evolucionan. Y hay que estar dentro, obviamente, y esta civilización ha querido crear un vagón que no contribuye, es un vagón que no rueda, es un vagón que se lleva arrastrando y es como una cordada. Uno de los miembros que cuelga abajo no quiere contribuir con la ascensión del resto de los miembros, que van todos en la cordada enganchados por esa cuerda que les une. Cuando hay uno que tira de todos los demás, se corre el riesgo de que esa cordada, ese grupo, caiga al vacío y se precipite con las consecuencias que esta civilización ha visto durante los últimos 20 siglos. Esta civilización estaba en caída libre, no en libre albedrío, como algunos han querido justificar, confundiendo esa libertad con el libertinaje. La carretera está hecha para circular dentro de los parámetros y a unas velocidades que respeten la vida de los demás usuarios de las carreteras, autopistas y otras vías de circulación, las calles, etc. Hay tantos accidentes en este mundo porque no se respetan esas normas de circulación y las mentes utilizan sus vehículos para competir o agredir incluso a otros usuarios de las vías e imponer su superioridad. No es más inferior aquel que quiere forzar su superioridad en los demás.
Es el equilibrio que estamos tratando de encontrar y es esa proyección de la mente global que ha querido adelantar al tren por encima de el techo mientras que el tren está en circulación y querer saltar hacia adelante cuando el tren está todavía en movimiento. El universo es un proceso evolutivo en movimiento, lo explico en inglés hoy. Estamos acercándonos a la luna llena y la astrología nos indica este paso por el punto cero en esta conjunción de Pluto en Acuario. La astrología es para nuestra navegación en el sistema solar como las señales de tráfico cuando circulamos por la carretera. Son indicaciones que lógicamente se tienen que escuchar, entender y respetar para evitar accidentes. Aquí no se ha respetado absolutamente nada y todo está totalmente fuera de contexto. Por eso hay que explicarlo todo, porque al no respetar nada, las consecuencias de esa falta de respeto a lo largo de milenios, estamos hablando de 16.000 años de retraso evolutivo, tiene como consecuencia esta realidad en la que nos encontramos que hay que reconfigurar toda la estructura integral de la civilización. Es lo que se ha venido diciendo cada vez que la intervención divina se ha acercado a esta civilización para explicar la situación y tratar de equilibrar el flujo evolutivo para que se hiciera compatible y complementario y simétrico en armonía con la conciencia de nuestra civilización inteligente y la galaxia, el universo multidimensional. Al no haber respetado esta alineación de conciencia, la disfunción es grande y, como decía, la humanidad ha perdido ese tren evolutivo divino, natural. Para entrar en ese tren, obviamente, hay que abandonar cualquier idea de competición contra el tren y tomar asiento y contribuir para que ese tren tenga su curso confortable en la hospitalidad que todos y todas sabemos demostrar cuando queremos, esa amabilidad que se tiene que demostrar de forma incondicional, la simpatía, el afecto y el respeto, la cortesía entre los seres humanos en estado de amistad y evitar los conflictos que nos llevan a estar fuera de esa evolución universal. Es como si la humanidad se hubiera convertido en un tumor cancerígeno fuera del organismo, ese ego desmesurado que ha traspasado el cuerpo uterino de la madre tierra, embarazada de esta civilización y que tenía que renacer en este momento unida. Traspasado también la membrana abdominal, la piel, y saliendo de este embarazo ectópico que ha sido la civilización en este ego, en el crecimiento de la acumulación de cantidades, y ahora lo estamos reduciendo para poder sanar el trauma ocasionado durante tanto tiempo, tantos milenios, y poder recuperar esa integridad morfológica, así como nuestro estado mental, que no es una proyección desmesurada por este conflicto y haber perdido la cordura universal. La cordura universal es lo que nos devuelve con su coherencia y con su consistencia a entender que tenemos que volver por estos parámetros de la ética cuántica, la integridad moral y la conciencia cuántica divina para poder restaurar nuestro curso universal dentro del tren evolutivo de la galaxia y del universo. Quedarnos fuera si en esta no queremos contribuir en esta cordada. La cuerda está a punto de romperse y estamos pendiendo de un hilo, algo que la mayoría se piensan que esto está
ya arreglado sin hacer nada. Todos y todas tenemos que contribuir, colaborar, cooperar para facilitar esta unión global con la unión universal y transformar, no cambiar. La gente espera un cambio y los cambios no tienen ningún significado a menos que se defina qué clase de cambio se quiere hacer. Aquí hay que hacer un paso evolutivo considerable de aquel espacio, aquel abismo que se ha creado entre las subdimensiones de los 7 alteraciones capitales con el curso evolutivo de la quinta dimensión. Este puente energético nos conduce de forma inexorable hacia la quinta dimensión multidimensional y universal de la civilización, y no hay más que cruzar este puente, como dijo Juan en 14:6, soy la vida, la verdad y el camino, y nadie cruza hacia la siguiente dimensión si no es a través de la conexión de mi corazón con la llama eterna y mi alma soberana, multidimensional y noble, conectada con la fuente universal de luz, amor, vida, liberación y conciencia con la que estamos conectados de forma telepática. Es como se configura esta energía y lógicamente es el reflejo de Dios y el hombre en unidad universal, y es lo que reconfiguramos en este momento para evitar que esta civilización se haga más daño y de que el trauma generacional histórico que se ve reflejado en nuestras familias de forma extrema se corrija, para que lo que no quiere Dios para él o lo que no quiere el hombre para sí mismo no lo quiere para nadie. En la familia humana tenemos esa obligación, responsabilidad y derecho universal de contribuir y colaborar para facilitar nuestra existencia, y en consecuencia aquellos y aquellas que contribuyan tendrán su crédito y tendrán su credibilidad para iniciar los proyectos necesarios que habiliten este proceso de intercambio para que las personas tengan lo que necesiten para disfrutar de una vida digna y soberana y una existencia divina en unión global con el universo. Llevará tiempo para transformar este concepto del negocio en un proyecto, ya sean proyectos sociales o sean proyectos de empresas, iniciativas de emprendedores y emprendedoras que quieran tener su proyecto para facilitar la existencia de los seres humanos y llevar esos productos o esos servicios, esas asistencias, allí donde los seres humanos lo necesiten, y un organismo central se tendrá que encargar de distribuir todo ese flujo de energías, al igual que el corazón en nuestro cuerpo humano se encarga de distribuir a través de los latidos toda la sangre a las células para que se hagan los intercambios metabólicos y que el cuerpo tenga esa función estable, equilibrada, y que pueda vivir muchos años y contribuir en esta existencia hasta el momento que las mentes decidan. Esto es la soberanía universal. En la historia ha habido personas que han estado viviendo como Matusalén cerca de 800 años. Se habla de Adán, que vivió unos 500 años, y eran del linaje hebreo de Cristo, conectados con las fuentes universales, y la decisión de cada ser humano de estar aquí todo el tiempo que desee, marcharse, hacer su transición hacia las dimensiones espirituales avanzadas y continuar con su proceso de aprendizaje de experiencias en el universo. Las experiencias nos traen el conocimiento nos trae la soberanía, y la soberanía nos libera en el universo para poder teleportarnos allí donde nuestra conciencia nos quiera llevar con la
cocreación divina universal con la conciencia cuántica de la galaxia. Nuestra civilización ha pasado de esta fase de expansión en el sistema solar, en la que hemos podido descubrir o inspeccionar otros satélites y planetas con sondas que nos han acercado con su tecnología a observar y descubrir estos planetas y entender su composición. La siguiente era para la civilización era o es una era, un periodo cósmico galáctico en el cual la civilización se expande con su conciencia a través de la galaxia y podríamos viajar con tecnologías conectadas de forma cuántica con la conciencia de los pilotos a otros planetas, otros sistemas solares y otras estrellas para empezar a entender cómo co-crear y habilitar incluso planetas de nuestro sistema solar, como Marte, por ejemplo, con su atmósfera y con su halo espiritual para poder ser habitado de forma natural por los seres humanos o incluso satélites de algunos de los planetas como Júpiter o Saturno. Todas estas posibilidades, no solo en el sistema solar, sino también en la galaxia, es un campo abierto para la conciencia de los seres humanos, así como en su día estuvo en este planeta los Anunnaki, que vinieron teleportados en su planeta Nibiru para asistir a la civilización en su proceso evolutivo y estuvieron durante miles de años guiando a esta civilización en su proceso de soberanía. Todas estas informaciones que juzgan estas presencias como entidades que esclavizaron a la civilización para extraer oro son interpretaciones erróneas de esta divina existencia inocente que lo único que ha hecho a lo largo de la historia con sus intervenciones divinas ha sido con la pura intención de evitar que la civilización se hiciera daño y de que perdiera lógicamente la visión en el horizonte de evolución natural de la civilización. Habrá que decir también la confesión de nuestros ángeles del linaje hebreo y de otros linajes, como el caso de Lucifer, que demuestra que en su momento llegó y se sorprendió por no entender esta aptitud de la civilización no cooperativa y eso causó alguna reacción de enfado, no solo con la humanidad, sino también con la creación de la galaxia por haber enviado a los ángeles a un lugar en donde se han encontrado a lo largo de la historia esta hostilidad, reflejándose en la mutilación de Osiris, por ejemplo, el conflicto de la Atlántida y Lemuria, así como lo que observamos con el Arca de Noé, en la historia, el rechazo al decálogo de Moisés y las ejecuciones de Juan el Bautista, Jesús y la deshonra de María Magdalena. Tenemos que corregir obviamente esa hostilidad y convertirla en hospitalidad y en amistad con nosotros mismos y con nosotras mismas para aceptar nuestra existencia divina. El ser humano al final se ha enamorado del dinero y ha odiado su existencia universal divina, lo cual es una deformación severa de las energías globales que se tiene que corregir. Nosotros somos leales y nosotras somos leales a la existencia universal en amor divino y lógicamente en la conciencia cuántica divina que nos conecta a través de todas estas ciencias cuánticas que configuran el universo visible a través de las energías que emanan de los agujeros negros, que son concentraciones masivas de conciencia cuántica y divina y preservan al universo visible en sus estructuras integrales para la superconductividad de las energías de esta conciencia cuántica divina y la superfluidez de todo el proceso evolutivo en el cual nos tenemos que integrar de forma consistente y coherente,
sin evasivas o tratando de dar esquinazo a la conciencia propia y tratar de engañar al propio espíritu. Lo peor que puede hacer un ser humano es engañarse a sí mismo o engañar a otros, porque no se sabe cuándo el primer engaño empezó, pero sabemos cuándo el último engaño termina, y a partir de ahora tenemos que transformar la realidad global divina en la verdad de nuestra esencia, nuestra existencia divina, nuestra intención de colaborar y de co-crear, en realidad dando crédito al ser humano por nuestras facultades multidimensionales y nuestra inteligencia divina conectada a todas las fuentes de la creación maestra. Estas facultades de nuestros cerebros sofisticados se configuran cuando la verdad fluye, esta superfluidez de nuestra verdad, y afrontar esta realidad global en transparencia y llevarle al ser humano el error histórico que ahora corregimos a través de esta verdad universal. No hay negociación, no existe evasiva, ni tratar de saltar del tren, ni ir en otro lugar que no sea un lugar confortable y digno para cualquier ser humano, así como cada estrella de las galaxias tiene su luz y transita alrededor de la galaxia, guiada en este campo universal en el que se suspenden estas masas de las estrellas y su luz para expandir en su curso universal y co-crear esta galaxia y este cosmos y el universo multidimensional. Así tiene que ser cada ser humano que habite este planeta, y tenemos que, lógicamente, afrontar la producción industrial, así como la natalidad de nuestra familia, tener un control de natalidad a través de la configuración de nuestra integridad morfológica en órganos sanos, conectados, que reflejen nuestro organismo. Tenemos alrededor de unos 79 órganos en nuestro organismo, y todos colaboran de forma unificada para facilitar los procesos metabólicos y nuestra existencia. Así tiene que ser nuestra civilización, reflejando estos órganos que faciliten la existencia del organismo colectivo de la civilización en un organismo saludable, noble, que albergue también el alma noble de esta civilización y que pueda teleportar su conciencia en la galaxia y entrar purificada en la siguiente era de cocreación maestra. Muchas gracias por escuchar este nuevo mensaje. Disfrutar de la siguiente luna llena y de las energías que estamos recibiendo de las transmisiones solares que se intensifican en los últimos días. Es el fuego de la llama eterna incandescente en nuestros corazones, conectados en este amor divino universal. Hasta la siguiente transmisión.